Vale, pues seguimos con la charla de manejo de reptil crítico y la pregunta siempre del millón es, ¿está vivo? Esta es la típica pregunta que nos hacen todos los compañeros que están de guardia cuando reciben un reptil en shock. Ya os he avanzado antes, os he dado pistas. ¿Cómo sabemos si el animal está vivo? Porque al final puedes llegar un animal completamente en shock, en apnea. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo primero que haríamos si dudamos si el animal está vivo o muerto? Valorar función cardíaca. ¿Cómo valoramos, hemos dicho antes, si el corazón está latiendo? ¿Doppler o ecocardio, si no tenemos Doppler? Las urgencias en general en reptiles, y por suerte, son poco frecuentes. Y realmente son pocas las verdaderas urgencias. Pero casi todo lo que no es urgente se acaba convirtiendo en urgente porque esperamos mucho tiempo o muchos meses hasta que al final pues, el cuidador decide traerlo a consulta porque el animal está fatal. Como siempre os he ido diciendo en todas estas charlas, hay muchísimas especies, cada especie va a tener un comportamiento diferente, hay que conocerlas y el comportamiento va a ser diferente al de otros grupos, como en mamíferos, por ejemplo, en cuanto a las enfermedades o al dolor. Un reptil que se encuentra mal, sea cual sea la enfermedad que tiene de base, o un reptil que tiene dolor, casi siempre no va a comer, ¿vale? Va a estar anoréxico. Y podemos también intuir un poco las posiciones de dolor o de molestia, que son las que hemos hablado en las primeras charlas, de esto es normal, esta posición es correcta, tener la barba negra y estar en una posición completamente plana en un dragón barbudo es normal. No, no es normal, es porque algo no está yendo bien. ¿Qué se puede convertir en urgente? Todo. Todo se puede convertir en urgente. Pero normalmente son procesos muy crónicos que conllevan muchas semanas o muchos meses, como por ejemplo las enfermedades metabólicas óseas, es cuestión de meses o años que se produzca al final la urgencia en sí. ¿Vale? Entonces hay que intentar detectar los signos antes, aunque al final el propietario, el cuidador es el que va a decidir cuándo traerlo. Y en algunos casos la urgencia la decide el cuidador. Son las 3 de la mañana y decido que el animal no come desde hace 2 meses, pero te lo traigo a las 3 de la mañana porque decido que ahora es urgente. Vale, pues para eso estamos. Apatía y anorexia se pueden convertir en urgentes, aunque un reptil con 24 horas sin comer, 48 horas sin comer, muchas veces no es urgente, incluso una semana, ¿vale? No pasa nada, pero hay que valorarlo. Así como un conejo no lo vas a tener en una semana después de comer, el conejo ya de dejar de comer, el conejo no estará. ¿Vale? En un reptil puede estar muchos meses sin comer y que no sea algo urgente. De hecho, hay algunas especies, hay algunas serpientes que de forma fisiológica dejan de comer 6-8 meses y no aceptan presas en esos 6-8 meses y no se adelgazan y no es puramente fisiológico. Y descartas cualquier tipo de enfermedad y no encuentras nada y al final un día se iluminan y vuelven a comer. Esto pasa mucho en Piton regius, en la pitón bola. Diarreas, distensiones abdominales, obstrucciones gastrointestinales, inflamaciones mandibulares o de extremidades, prolapsos, disneas, distocias, todo se puede convertir en urgente si se espera un tiempo que no es el que debería. Las cosas urgentes que son reales normalmente son traumatismos o politraumatismos, caídas de balcón, mordeduras de perro. Esto sí que es urgente y hay que atenderlo cuanto antes mejor. Distensiones celómicas no ocurren de un día para otro, ¿vale? Siempre hay un curso, entonces acaba siendo urgente cuando ya tienes un animal que entra en pre-shock o en shock y entonces el propietario ya lo trae después de 1 mes o 2 meses que el celoma está completamente distendido. Traumatismos, exoftalmos, ¿vale? Por traumatismo también son urgentes. Mordeduras por rata durante la hibernación. Los receptores del dolor en reptiles también están muy estudiados, pero al final ellos pueden estar en hibernación, como no están trabajando a temperaturas óptimas, porque están por debajo de la temperatura corporal preferida, el metabolismo no funciona
y puedes tener una rata durante una semana comiéndose la musculatura de las extremidades y la tortuga sin moverse. ¿Vale? Y esto llega después, ¿no? Tengo la tortuga que se enterró en el jardín para hibernar y ahora al salir de la hibernación me he encontrado que la tortuga está así. ¿Vale? Esto puede hacer un mes que tenemos huesos expuestos y se convierte en urgente en el momento en que se despierta la tortuga, porque a lo mejor hace un mes que está así. Abscesos corneales, blefaritis, conjuntivitis, esto también puede convertirse en urgente. Las quemaduras, si un reptil se quema hoy, no es que no sea necesario, pero si el propietario no se da cuenta, no pasa nada, puede venir mañana, porque no es un curso que el animal vaya a empeorar de una quemadura de hoy hasta mañana, pero contra antes la tratemos mejor. Estomatitis, placas purulentas o difteronecróticas, distensiones celómicas compatibles con posible distocia o ovulación. Los prolapsos siempre son urgentes, tenemos riesgos de septicemias, de necrosis de todo el prolapso y de que al final pues no podamos reparar ese prolapso. En este caso es un prolapso de útero. Esto es un poco todas las cositas que nos pueden llegar de urgencia. Y lo que os decía, siempre la urgencia se convierte en urgencia porque tenemos una enfermedad crónica de base que ha ido haciendo su curso y que al final el animal no lo manifiesta o el cuidador no quiere acudir antes al veterinario y al final acabas con un animal en shock, que es cuando ya se convierte en urgencia y sacarlo de ese estado de shock ya es complicado. Entonces, cuando nos llega un animal en shock o un animal inestable, intentamos siempre anteponer la estabilización a cualquier procedimiento invasivo o estresante. Primero averiguamos si está vivo y luego, como si fuera cualquier otro animal exótico, oxígeno, calor y fluidoterapia. Comprobamos si está vivo, porque es un animal que está en shock, que prácticamente no se mueve. Incluso es un animal que puede estar en muerte cerebral, pero el corazón sigue latiendo durante horas hasta que al final se acaba parando. Ya sabemos que está vivo, podemos hacer ecocardio y el corazón late, pero a veces estás en muerte cerebral. Entonces, esto hay que explicárselo al propietario, ¿vale? Porque al final puede llegar un animal que no presenta ningún tipo de reflejos, ningún tipo de... ¿Vale? Entonces, al final hay que explicárselo, decir, mira, vamos a intentar hacer un protocolo de reanimación, pero puede ser que tu animal lleve horas en muerte cerebral y que no consigamos nada. Y obviamente si no hay respuesta en media hora, una hora al protocolo de shock, de resucitación, no vamos a ir a ninguna parte, ¿vale? Incluso después de una necropsia, pues ya lo veis, ¿vale? El corazón puede seguir latiendo hasta que consume todo el ATP y al final pues se acaba parando. Hay que ir subiendo temperatura de forma progresiva. No podemos de golpe meter a un animal que viene de un estado de hibernación con unas mordeduras en las extremidades de 15 grados a 26, que es la temperatura óptima. No podemos, porque vamos a acelerar todo el metabolismo y vamos a acelerar la muerte del animal también. Entonces, poco a poco hay que ir subiendo a lo largo de las horas. Pues primero, si es un animal que está a 15 grados, pues subimos a 20, subimos luego a 25, poco a poco, en cuestión de 12, 24 horas, tranquilamente. Suplementamos con oxígeno, empezamos con fluidos, humedades en función de la especie, ¿vale? Y sobre todo en animales en hibernación hay que hacer un aumento progresivo de todos estos factores. No podemos, por ejemplo, un animal que está hibernando y no, es que no come porque está hibernando y además tienes las extremidades mordidas con exposición de hueso. No, vamos a ponerle papilla para alimentarlo. No, al final el metabolismo no funciona. Primero vamos paso por paso y ya veremos, porque al final lo que puedes provocar es una gastroenteritis, una fermentación de la comida porque el intestino no se está moviendo, porque al final es un animal que está hipotérmico. Entonces,
hay que ir subiendo poco a poco la temperatura. Oxigenoterapia a flujo libre, sin problemas. Se puede hacer en cámaras de oxígeno también o en cámaras de inducción cuando hacemos anestesia. Podemos usarlo para la misma finalidad. Si son animales que están en apnea porque están en parada respiratoria, se pueden intubar. La intubación ya hemos visto que es bastante fácil porque tenemos la glotis justo ahí a la vista. Lo único que tendremos que usar la imaginación para los tubos endotraqueales, ¿vale? Luego os lo enseño. Y una vez ya lo tienes es más o menos estable, al final lo que yo les explico siempre a los compañeros, sean auxiliares, sean veterinarios juniors, es que el animal, si está inestable y está en estado de shock, se entra directamente a UCI y se empieza protocolo de estabilización. Y a partir de ahí, una vez ya hemos instaurado todo, nos vamos a hablar con el propietario y le decimos, mira, tu animal está en incubadora. Al final es la excusa para que el propietario esté tranquilo, tú también porque ya has valorado el animal y ya estás viendo que la situación no es fácil, y luego hablamos tranquilamente con el propietario e investigamos un poco sobre el mantenimiento, la dieta y sobre todo desde cuándo lleva ese problema presente, ¿vale? Entonces, tenemos que investigar sobre temperatura. Al final, lo que nos va a generar rangos bajos de temperatura en animales que son de clima templado es un déficit metabólico. Por lo tanto, vamos a necesitar una temperatura óptima preferida en la hospitalización. Habrá que ir subiendo poco a poco la temperatura. ¿Cuánto tiempo se sube la temperatura? Normalmente, si preguntan el compañero que en cuánto tiempo se sube la temperatura. Normalmente, si son animales que están en hibernación, podemos estar casi 24 horas, ¿vale? Subiendo cada 3 o 4 horas 2 o 3 grados. Si suponemos que está en hibernación en 10-15 grados, pues poco a poco, en 12-24 horas, vamos subiendo de forma progresiva. Podemos subir un gradito cada hora o cada 2 horas, más o menos, hasta que alcanzamos ya la temperatura que necesitamos, ¿vale? Esto es un poquito lo que intentamos hacer para esto y sobre todo para preparar al cuidador de que si es un animal que está en shock y que hay una enfermedad crónica de base, lo que puede suceder es que aceleremos la muerte y en estas próximas 24 horas son las horas críticas de que el animal puede fallecer. Investigaremos si hay contacto directo con fuentes de calor por tema de quemaduras, si hay déficits de humedad, porque esto ya nos explicará si puede haber algún problema metabólico tipo renal, si las luces son inapropiadas, que también nos dará información sobre enfermedades metabólicas, y las dietas igual, ¿vale? Déficits dietarios pues que desembocan en problemas de hígado, problemas de riñón, y acabaremos también con enfermedades relacionadas con el calcio. La evaluación es un poquito diferente a lo que sería un mamífero, porque al final que el animal respire me da un poco igual, porque son animales que pueden hacer metabolismo anaerobio durante muchas horas. Entonces, lo primero que vamos a tener que valorar es el circulatorio. Y una vez tengamos controlado el circulatorio, ya nos iremos a investigar si las vías aéreas son permeables, si hay que intubarlo, si hay que hacer respiración mecánica, ¿vale? Entonces, en un primer momento no nos importa si tenemos un reptil que llega a consulta y está en parada respiratoria, ¿vale? Porque al final él puede hacer metabolismo anaerobio sin problemas. Entonces, luego ya investigaremos un poco más y si es necesario ya lo intubaremos. Y ya por último, pues valorar un poco el estado neurológico del animal. ¿Vale? Aquí tenéis explicado lo que os comentaba. Primero valoramos circulatorio y luego ya pasamos al resto. Posición del corazón normalmente en celoma craneal, ¿vale? Excepto en algunos varánidos que está un poquitín más caudal. La imagen de necropsia, que ya habíamos visto antes en camaleones, el corazón en abdomen, en celoma craneal, ¿vale? Y posiciones cardíacas de otros grupos de reptiles, que también lo hemos ido viendo en las presentaciones de hoy. Fonendo, estetoscopio, a veces podemos auscultar algo en algunos reptiles. En la gran mayoría no oímos nada, entonces por eso lo que intentamos es tener un Doppler a mano o tener un eco para pasarle el ecógrafo y valorar la frecuencia cardíaca.
Animal en shock, responsivo totalmente, deshidratado, ojos hundidos, pero aún hay latido. Podemos intentar hacer algo. ¿Vale? Podemos poner un catéter, sea un catéter intraóseo, o incluso intentar poner un catéter en la cola y pegarlo con un poquitín de pegamento tisular para que nos aguante unas horas mientras hacemos bolos, ¿vale? Y valorar un poco la evolución que tiene durante el protocolo de resucitación, de estabilización de shock. Si en 2, 4, 6 horas no vemos que haya ninguna mejoría ni en frecuencia cardíaca ni en estímulos, al final la recuperación es muy difícil. Podemos usar electros también. Sí que es verdad que hay algunas especies que hay algunos estudios hechos de electrocardiograma, pero no tenemos en todos lo que es el electrocardiograma normal y no tenemos referencias. Aquí tenéis una tabla simplemente para que podáis calcular la frecuencia cardíaca normal aproximada de un reptil en función del peso, ¿vale? Os lo dejo para que lo tengáis. Y luego ya cuando hemos estabilizado un poquito todo el cuadro más urgente, ya nos vamos a hacer un examen físico más profundo. Entonces, lo primero que valoramos es el estado de hidratación, pliegue cutáneo, hundimiento ocular y espesamiento de la saliva. Esto es lo que nos va a indicar un poco el estado de hidratación del animal. Si vemos que la saliva se espesa, ya nos está indicando deshidratación, los pliegues a nivel de piel también y los ojos un poquitín hundidos, como en este caso, también nos indican un estado de deshidratación severa de más de un 5%. Y hay que intentar compensar todo esto. Ojos hundidos respecto a ojos normales. Y mucosas y déficits y valorar mucosas y déficits de irrigación, que todo esto es lo que nos va a permitir un poco valorar el circulatorio, ¿vale? Que las mucosas estén rosaditas, que no hayan heridas, ¿vale? Y úlceras en la zona de cavidad nasal, y en tilicuas, en S5 de lengua azul, la lengua azul es normal, no es cianosis. Los necrosis en dígitos y en cola pueden indicar un déficit de irrigación, problemas vasculares, sea simplemente trombos o problemas cardíacos, y esto también hay que tenerlo presente. Sí que hay muchas otras causas, hay incluso en mudas retenidas en los dedos que también generan constricción y esa muda queda durante mucho tiempo, pues al final se acaba necrosando la falange. ¿Vale? Pues hay que retirar el dedo y ya está. Pero si vemos esto, hay que investigar un poco sobre el circulatorio. ¿Se pueden poner líquido subcutáneo? Se puede poner líquido subcutáneo, como fluidos en fluidoterapia normal, sí, se puede. Ahora lo hablaremos también, ¿vale? Sí. Una vez hemos valorado el circulatorio, que es lo primero, nos vamos a vías respiratorias. ¿Es permeable? Valoramos si hay secreciones en la boca, en tráquea, si hay disnea, respiración con boca abierta, si tenemos flotación escorada, ladeada en quelonios, que esto nos va a dar una pista y una idea de si puede haber una neumonía. Entonces esto es lo que vamos a tener que controlar. Y si es necesario, se intuba. Si la vía no es permeable, intubamos. Es muy fácil por la anatomía que tienen. Tenemos la laringe en la base de la lengua, pero hay que tener presentes las particularidades que tiene cada especie. Inventos. Cuando las tráqueas son muy estrechitas y no tenemos tubos endotraqueales tan pequeños, podemos usar sondas urinarias de gato, de perro. Lo que es el teflón del catéter sin el fiador también lo podemos usar, de catéteres que sean rosas o verdes, ¿vale? Entonces, esto también lo podemos usar. Hay que ingeniarlas como podemos para intentar intubarlos. Aquí tenemos la glotis, se ve muy fácil. En animales que están despiertos se pueden intubar en el momento en que abren en un momento puntual la glotis para respirar, aprovechas para meter el tubo. Y en animales venenosos, pues primero hacemos un poquito de inducción gaseosa, incluso podemos hacer también intramuscular. Pensar que ellos cuando induces inhalatorio, cuando notan el ISO o el sebo, cierran la glotis y dejan de respirar, entonces no se van a anestesiar. ¿Vale? Por eso casi siempre las inducciones en reptiles se hacen vía intravenosa o vía intramuscular, y cuando ya el animal está relajado, entonces intubamos. Si esperas mucho rato, sí que al final acaban respirando, pero tardamos muchas horas, ¿vale? en hacer una inducción correcta. ¿Vale? Entonces,
o hacemos inducción inhalatoria y esperamos muchas horas, o hacemos un poco intramuscular y luego ya los intubamos. En tortugas lo mismo, siempre teniendo en cuenta que la bifurcación es muy cortita de la tráquea. Iguanas. Y luego valoramos si respira, ya como último paso. Hay que controlar con CAPNO, frecuencia respiratoria, perdón, y al final, si hay que ventilar, lo podemos ventilar de forma manual o de forma mecánica, ¿vale? Como por ejemplo con el respirador, el Vetronic, que es el que solemos usar normalmente, porque al final, como no hay diafragma, necesitas que el ventilador haga presión negativa para aspirar el aire, porque si no vas a ir hinchando el pulmón, pero el animal no va a expirar. Entonces usamos estos respiradores que luego sacan el aire con presión negativa. Flujo de oxígeno más o menos entre 0,5 y 1 litro por minuto, frecuencia respiratoria entre 5 y 10 respiraciones por minuto y con una presión más o menos de 10-15. Y ya al final valoramos el sistema nervioso, ¿vale? Las funciones neurológicas. Valoramos estado mental, reflejos pupilares, oculocefálicos, pares craneales, si el animal tiene ataxia, incoordinación, como el vídeo que hemos visto esta mañana, por ejemplo, si hay parálisis o paresia. Valoramos los reflejos de la cola, del volteo en las tortugas, incluso en ofidios también, ¿vale? Y la retracción de la cabeza en tortugas, que es lo más claro, que en el momento en que tú tocas la cabeza, la tortuga está completamente flácida y no hay respuesta, al final ya tienes un animal que está en un estado de shock, no te está respondiendo a los estímulos. Y luego ya cuando hemos valorado todo esto, nos ponemos ya a valorar cosas que son secundarias, ¿vale? Y que serían las primeras cosas que valoraríamos en una primera visita que no fuera urgente. Determinar qué especie se trata, porque a veces estamos tratando un reptil que llega de urgencias y es un reptil súper raro que no has visto nunca y luego tienes que ponerte a mirar a ver qué especie es, para poder saber qué temperatura le tenemos que poner después, cuando esté hospitalizado y qué cuidados necesita. Determinamos sexo, según dimorfismo sexual externo, a veces podemos exteriorizar el pene en los quelonios o a veces no hay dimorfismo sexual, que esto también puede pasar. Entonces ahí ya deberíamos hacer pruebas más invasivas, tipo endoscopia o incluso ADN con sangre, enviar al laboratorio, ¿vale? Pero bueno. También podemos valorar la longitud de los sacos genitales para saber si son machos o hembras. La longitud en los machos es más larga y en las hembras es más cortita. Y los poros femorales, que es lo que también hemos hablado esta mañana, que en los machos son mucho más pronunciados. Valoramos el estado general, peso, longitud, condición corporal. Podemos valorar la condición corporal con las fórmulas que os he comentado antes y sobre todo si se marcan las vértebras, ¿vale? O se marca la cadera, ya nos está indicando que es un animal que ha ido perdiendo peso de forma crónica y que hay algún problema de base que ha ido haciendo que pierda peso y al final que llegue en shock ese animal. Fórmulas para calcular condición corporal, las tenéis en los libros, simplemente para que sepáis que se puede calcular el peso óptimo según la especie y según el tamaño y el peso del animal. Valoramos piel, valoramos anejos, sobre todo si hay mudas, si hay masas, si hay abscesos, quemaduras por lámparas calefactoras, dermatitis bacterianas, fúngicas, parasitarias o crecimiento excesivo del pico y las uñas, que normalmente suele ser por mal manejo. En este caso es una mordedura por perro en el que hemos perdido parte del caparazón y hay expuesto el hígado, ¿vale? En esta zona de aquí. Sistema musculoesquelético, si hay atrofia muscular, caquexia, deformaciones en caparazón, si hay piramidismo, si el animal presenta temblores a la manipulación, incluso muchos animales pueden empezar con tetanias hipocalcémicas, ¿vale? Con convulsiones, si hay autotomía de la cola, si hay deformaciones óseas, ¿vale? En general, piramidismo, ¿vale? Deformaciones de mandíbula, si la mandíbula es blanda, es de goma, ¿vale? Que llamamos nosotros. Entonces esto ya te puede dar una idea de la calcificación que tiene ese animal en la mandíbula, que será más bien poca. Valoramos aparato digestivo, que no hayan prolapsos, valoramos cavidad oral, placas, úlceras,
reblandecimiento de lo que es la cavidad oral, los dientes, valoramos la cloaca, que no haya cianosis o ictericia, y lo que os decía, que no hayan prolapsos, y palpación del celoma, que nos va a ser bastante útil, sobre todo si hay huevos, si hay urolitos o grandes masas que sean palpables simplemente a palpación celómica. Y por último, aparato urogenital, nos va a permitir lo mismo, valorar si hay grandes masas, si hay urolitos, si hay huevos, si los riñones están aumentados de tamaños porque tengamos una gota visceral, pues también los palparemos con facilidad. Y en los quelonios hay que palpar por la fosa inguinal o por la fosa pectoral, también podemos palpar que no tengamos nada raro. Hacemos exploración ocular para valorar que no hayan depósitos corneales, conjuntivitis, pseudobuftalmia, que es lo que veíamos antes también, o abscesos en el espacio subespecular, ¿vale? Depósitos de lípidos, depósitos de calcio en córnea. Luego ya pasamos a exploración óptica para valorar que no hayan otitis, que no hayan abscesos aurales y que no hayan heridas tampoco en la membrana timpánica. Y asociado a esto, si exploramos la cavidad oral, muchas veces vemos que si hay un acceso óptico en la boca, vemos cómo protruye ese acceso. ¿Vale? Esto también va a ser importante porque a veces hay animales que no les cuesta comer y lo que está molestando es esa protrusión que tienes de la cavidad auricular. Y por último exploramos la exploración de las narinas, aunque ya hemos valorado en la primera fase lo que son secreciones, pero no está de más, pues si hay algún moquito o alguna secreción, pues tenerlo claro por si hay que investigar algún problema infeccioso a la larga. Fluidoterapia. ¿Por dónde ponemos fluidos? ¿Qué vías tenemos de administración de fluidos? Como en cualquier otro animal. Intravenosa, ¿vale? Parenteral, intravenosa. Más. Intraósea. Subcutánea. Intracelómica o epicelómica, que es por delante en el caso de las tortugas. Y seguro que aparte de oral, ¿vale? Que también. ¿En qué única condición o en qué única enfermedad no podemos usar un catéter intraóseo? En enfermedad metabólica ósea, hipocalcemia, ¿vale? Porque vamos a fracturar probablemente el hueso, ¿vale? Ahora sí os lo enseño. Administraciones, vía oral, problema, absorción es lenta, incompleta, si son animales en shock no vamos a conseguir mucho en esas primeras horas, entonces necesitamos una vía más rápida que sea intravenosa o intraósea. Vía cloacal, en animales que ya los tienes hidratados, pues hacemos bañitos diarios y también podemos reabsorber agua por cloaca, y si el animal tiene sed, pues que beba agua también del mismo recipiente. Y luego, vía subcutánea, igual que la vía oral, pues es lenta, la absorción no nos permite hacer un protocolo normal de resucitación de shock. Lugares donde podemos inyectar vía subcutáneo, en las fosas pectorales o inguinales, en el caso de las tortugas, de los quelonios, y en saurios y ofidios podemos hacerlo en cualquier zona del cuerpo, pero sí que intentemos buscar los pliegues donde haya más espacio, ¿vale? En camaleones intentamos no hacerlo porque se ennegrece la zona donde has pinchado, cambia de color. Entonces para el cuidador es un poco feo. Tarda mucho. Y además tienes un riesgo de que esa zona se pueda necrosar también, porque el espacio que hay entre músculo, entre pared celómica y piel es muy pequeño, ese espacio. Entonces hay riesgo de que se pueda necrosar. Subcutáneo en ofidios, subcutáneo en este caso en un dragón barbudo y subcutáneo en tortugas, ¿vale? En quelonios. Vía intracelómica. Ventaja. Cuando no podemos tener un catéter por lo que sea, porque no hemos podido pillar la vena, por lo que sea, pues nos permite grandes volúmenes, sobre todo en animales que tienen hasta un 7% de deshidratación, y la técnica en sí es intentar desplazar los órganos antes de pinchar. ¿Esto está bien hecho? O sea, estás bajando todos los órganos y estás pinchando a la vez. Esto no es correcto. Al final tienes que poner
la tortuga hacia abajo para que todos los órganos se desplacen hacia craneal y entonces sí que podemos inyectar. Porque si no, al final lo que vas a hacer, si pinchas y aspiras, vas a aspirar orina probablemente. ¿Vale? Entonces, intentemos que esto no pase. O incluso a veces, si pinchamos un poquito más dorsal de lo normal, vamos a poner los fluidos y van a salir por la boca, ¿vale? Porque los estamos poniendo en pulmón. Entonces, intentemos que esto no pase. Por eso aspiramos un poquito antes. Si sale aire, intentamos volver a pinchar y cuando te hace el vacío, entonces ya pues sí que puedes inyectar, ¿vale? Aquí tenéis un poco la técnica, ¿vale? Pinchamos dirección craneal entre escamas o fosas inguinales en quelonio y desplazamos las vísceras. La vía epicelómica es igual, pero por la zona pectoral. Hay que pinchar por encima de los músculos pectorales, que si palpamos el plastrón y palpamos por debajo del plastrón es donde tocamos tejido blando, que son los pectorales, pues hay que pinchar paralelo a esos músculos pectorales en el espacio que hay entre los músculos pectorales, la extremidad anterior y el cuello, ¿vale? Pinchamos paralelamente al plastrón sin ir hacia dorsal ni hacia ventral y aspiramos un poquito antes por si acaso. Y ya luego tenemos la vía intravenosa, que es la de elección, en reptiles grandes y en general en todos los reptiles que podamos tener una vía intravenosa, y muy útil en animales que están muy deshidratados o en shock. Tenemos diferentes accesos vasculares. Vamos a ver, ¿qué accesos vasculares podríamos tener? Yugular, que es el de elección en esos animales que nos permiten tener una yugular como en una tortuga, por ejemplo, ¿vale? Que es de fácil acceso. Si tenemos una serpiente en shock que no tenemos más remedio, pues sí que puedes hacer disección también y poner catéter yugular. ¿Qué más? Plexo braquial, lo único que poner un catéter en el plexo, no sabes en qué vaso vas a poner el catéter, entonces es poco práctico porque si el animal a la que se mueva un poco el catéter saldrá, ¿vale? Pero bueno, ante una situación de emergencia, si no tienes otro acceso, incluso puedes poner una palometa, clavarla, fijarla con un poquito de pegamento tisular y si el animal está en shock y no se mueve, pues mientras vas poniendo fluidos, pues esto que nos va a venir bien también. ¿Qué más? Dime. Lo que pasa es que no es visual, pero también se puede diseccionar un poco. Vena yugular, vena dorsal de la cola, vena ventral de la cola, vena abdominal lateral en saurios, venas palatinas que no se usan, ya os he comentado antes, corazón que tampoco se suele usar a no ser que sea algo de súper emergencia para poner adrenalina, atropina, porque no tienes más remedio, y luego los senos occipitales. Y siempre desinfectando la piel. La extracción de sangre y lo que son los accesos vasculares para poner catéteres más o menos son similares, ¿vale? Entonces no me voy a extender mucho tampoco. En ofidios diseccionamos piel, podemos poner catéteres centrales si es necesario. En quelonios pasa igual. Normalmente es difícil poner el catéter directamente sin diseccionar la piel, entonces normalmente hay que hacer un pequeño cortecito en la zona de la piel del cuello para visualizar un poco dónde está la yugular, ni que sean 2-3 milímetros para ver dónde está, y luego a través de esa incisión ya cateterizamos y fijamos el catéter con sutura, o incluso se puede ayudar con sutura y luego con un poquito de pegamento tisular. Y ya luego hacemos un vendajito para evitar ya tampoco que no se mueva. Vena dorsal de la cola es la misma técnica que la extracción, hay que tocar vértebra, ir retirando catéter y en el momento en que empieza a salir sangre acabamos de introducir ya el catéter. Es un poco más complicado que en yugular, por ejemplo, y la usamos cuando también no tenemos más accesos. En saurios igual, misma técnica que si extrajéramos sangre, pero con catéter. Inventos que a veces hacemos, este es el varano de la distocia con los quistes hepáticos antes de entrar a cirugía, pues aquí utilizamos lo que es el estilete, el fiador del catéter, para introducirlo en la vena ventral de la cola y lo dejamos fijado con un poquito de pegamento tisular, simplemente para que nos dure para la cirugía. ¿Vale? Y aquí lo que tuvimos que hacer, como el paño quirúrgico va por encima, pues pusimos un recipiente
para que el paño no nos chafara, ¿vale? No nos presionara el catéter. ¿Vale? Pero bueno, son inventos que hay que hacer en el momento y ya está. Vena abdominal ventral, ya la hemos comentado antes, hay que diseccionar un poco, ver dónde está la vena. Esto es importante a la hora de hacer cirugía. No podemos hacer un abordaje en línea media porque vamos a lesionar esa vena abdominal ventral. Entonces hay que hacer un abordaje paramedial, ¿vale? Esto es para todos los saurios y reptiles en general, menos las tortugas, ¿vale? Que en las tortugas igualmente vas a tener como una bifurcación de esta vena abdominal ventral, pero en el momento en que levantas plastrón ya ves que hay como una especie de fascia y en esa fascia ves las dos venas. Luego lo enseñaré, creo que tengo alguna foto. ¿Vale? Vena abdominal lateral, que esta ya la hemos visto antes, ¿vale? Y a nivel de corazón, lo mismo. ¿Vale? Las venas palatinas, que las usamos solo en emergencia o cuando no hay más remedio, y los senos occipitales, ¿vale? Que está justo por detrás del occipital y realmente no se ven, hay que ir a ciegas y hay un riesgo, obviamente, de lesión a nivel medular si no pinchamos en la zona del seno. La vía intraósea. Cuando no tenemos acceso intravenoso, pues, y en animales pequeños, por ejemplo, pues vamos a vía intraósea, que también es muy útil al final, y sobre todo en deshidrataciones que son muy, muy severas. No hay que usarlas en enfermedades metabólicas óseas, que es lo que comentábamos, y normalmente lo solemos colocar en húmero, en tibia y en fémur. La técnica es la misma, no me voy a alargar, que en cualquier animal, sea perro, gato, conejo, hámster, es la misma. Primero se inserta el trocar para hacer el orificio y luego ya se inserta el catéter y se hace un flushing con suero para realmente ver si tenemos sangre y luego se comprueba radiográficamente que estemos en el sitio correcto, ¿vale? Que son las técnicas que hacemos servir normalmente. ¿Vale? Una vez colocado el catéter, colocamos, ¿vale? Y hacemos radiografías para ver que estemos en médula ósea. De forma general, depende también en función de cada estado del animal y de cada especie, pero de forma general los fluidos que solemos utilizar son Ringer lactato con glucosa al 5 a partes iguales, a 50-50, ¿vale? Una mezcla de los dos fluidos, o Ringer sin lactato más glucosa a partes iguales en problemas hepáticos o hibernación. Hace unos años que apareció también el isofundin, que también nos serviría para problemas hepáticos y hibernación, y haciendo igual, mezcla 50-50. Y luego soluciones salinas al 0,45, un tercio más glucosa al 2,5, 2/3. ¿Vale? Esto también se puede usar. Y aquí tenéis un poco los volúmenes de mantenimiento según la bibliografía. Hay diferentes fórmulas, diferentes volúmenes que nos recomienda según el artículo, el libro que consultemos. De forma genérica son 33 mililitros kilo y día, más la deshidratación, más las pérdidas adicionales, que esta deshidratación y estas pérdidas las tenemos que recuperar en 3 o 4 días. No podemos hacer una recuperación de 12 o 24 horas como haríamos en un mamífero, ¿vale? Porque al final vamos a sobrecargar el circulatorio porque el metabolismo no es tan rápido. Entonces esto es algo que hay que saber. Los coloides. Sabéis que cada vez están más contraindicados. Sobre todo los estudios que tenemos son en medicina humana, en veterinaria también tenemos algunos, en reptiles hay muy poco, vamos siempre por detrás, en la medicina de reptiles. Yo os lo pongo y simplemente se suelen usar en hemorragias severas cuando te interesa recuperar un volumen vascular sin que afecte demasiado al hematocrito. Entonces usamos el ISOES, que es el que tenemos todavía de forma comercial, más o menos a estas cantidades, a 10-20 mililitros por kilo y con un máximo de 40 mililitros kilo y día. Entonces, y se usan siempre asociados a cristaloides. Vías parenterales directas, intra o epicelómica y vía subcutánea, siempre con cristaloides
y no hay que superar un 2,5% de glucosa porque es bastante irritante, ¿vale? Cuando la ponemos intracelómica o epicelómica. Podemos controlar la presión durante el ingreso, en el momento en que se ingresa al animal y que lo tenemos en estado de shock. Es similar a lo que se utiliza en mamíferos. Sí que es verdad que nos cuesta bastante encontrar lo que es el pulso con el Doppler, pero se puede hacer, y sobre todo en reptiles que son de gran tamaño, pues es un poquitín más fácil. Normalmente tendremos que ir a buscar ese pulso en la cara posterior de extremidad anterior o en la extremidad posterior. Estas son las presiones arteriales normales, valores de referencia. En tortugas mínimo un 40 milímetros de mercurio, en el resto mínimo un 60. Y si están por debajo, empezaremos con un bolito de 5 mililitros, yo suelo empezar con 5 mililitros de cristaloides por kilo, y podemos ayudarnos con algo de coloides, ¿vale? Pero siempre yendo con cuidado. Si podemos hacer bolos solo de cristaloides, mejor. Y si vamos recuperando poco a poco presión a medida que van pasando las horas, pues nos ahorramos los coloides, a no ser que tengamos una hemorragia súper severa. Y los cristaloides a velocidad de shock, a esta velocidad, 5 mililitros kilo hora durante 4 horas. Luego ya hay que bajar a mantenimiento, ¿vale? Porque si no vamos a sobrecargar el circulatorio. Cosas de urgencia. Cuando no podemos poner un catéter, tenemos que ir rápido, podemos usar las palometillas, ¿vale? Para intentar tener un acceso vascular rápido, y si hay que inducir o poner un fármaco de forma rápida que necesitas en ese momento, pues pones intravenoso, y luego ya cuando esté todo un poquito más tranquilo ya puedes tomarte tu tiempo para ponerlo intravenoso, en yugular, donde quieras. Vale, esto es un poquito la situación de algunas tortugas cuando las tenemos ingresadas, sobre todo cuando son postquirúrgicas. Al final no se van a mover demasiado, intentamos colocar una zona caliente a pesar de tener varios focos y el fluorescente de luz ultravioleta, pues intentamos acotar el espacio y así podemos mantener un poquito el calor con guantes de agua caliente, además de los focos de temperatura. Es útil, justo en esta zona, poner una sonda de un termómetro digital, para poder controlar que la temperatura sea la correcta en esa zona donde está el animal. Y esto es la bomba de jeringa, ¿vale? Que es donde tenemos el catéter yugular. En hemorragias, sobre todo en fracturas de caparazón. Lo primero es la herida. Parar la hemorragia y vendajito con apósitos, vendajito húmedo si queréis, impregnado en un poco de clorhexidina diluida con suero. Una vez limpia ya la herida. Intentamos siempre no irrigar dentro, esto lo hablaremos en las enfermedades, ¿vale? En las patologías, pero bueno, ya os lo avanzo, ¿vale? Y luego podemos poner esto, apósitos, parches de colágeno, y si es necesario, si se ha roto lo que es la fascia que recubre el celoma, pues podemos suturarla para que los órganos no estén tan expuestos hasta que poco a poco todo vaya cicatrizando. Esto lo vemos luego. Se pueden hacer transfusiones, cada vez hay más estudios de transfusiones en reptiles. Hay estudios hechos de transfusiones de una especie de reptil a otra sin que hayan ningún tipo de efectos secundarios, ¿vale? De hecho, hacemos transfusiones de tortugas de agua, tortugas de tierra, de especies completamente distintas. Incluso también se pueden hacer de tortuga saurio, que no solemos ver reacciones. Otra cosa es la efectividad que tengan luego, pero todavía nos queda mucho por estudiar en este campo, ¿vale? En este caso, esto es una transfusión a una pogona con una torsión de cuerpo graso, ¿vale? Con el cuerpo graso sangrando, con un hemoceloma, ¿vale? Y al final necesitamos recuperar un poco de volumen sanguíneo y de hematocrito antes de decidir entrar a quirófano a extraer ese cuerpo graso. Con sangre parinizada, normalmente, porque es lo que tenemos más a mano siempre, sí que hay otros anticoagulantes que son de mejor elección, ¿vale? Pero normalmente lo que tenemos más a mano en las clínicas es la sangre parinizada, y normalmente suele ser 1 mililitro de parina por 9 de sangre. Y máximo sacamos 10 mililitros por kilo de sangre del donante. Fármacos que podemos usar
En cuanto a problemas cardiorrespiratorios, cuando están en apnea, además de ventilarlos, administrar oxígeno, se puede utilizar doxaplam. Cada vez está menos indicado, pero ante la urgencia se puede usar intramuscular o intravenoso. Cuando tenemos bradicardia se puede usar atropina, intravenosa a poder ser, a 0,04 miligramos por kilo, y cuando estamos en parada cardíaca, pues adrenalina 0,5, intravenoso o intracelómicos. Ahí tenéis las referencias de un artículo del Veterinary Clinics. Antibióticos, los que queráis, siempre basados en cultivo y antibiograma. Cada vez nos encontramos más casos que tenemos que eutanasiar porque no tenemos antibióticos con los que tratar el problema infeccioso. Y yo soy muy cabezón y soy muy pesado, sobre todo con los clientes que vienen y tenemos que hacer cultivos y demás, y siempre les echo el mismo rollo, porque al final es que hemos tenido que eutanasiar muchos animales porque no tenemos antibióticos con los que tratarlos, porque durante muchos años al final se han utilizado antibióticos para todo sin una evidencia de si esa bacteria es resistente o es sensible a los antibióticos. Entonces, os dejo las dosis para que las tengáis, pero intentamos siempre trabajar sobre cultivo. Control del dolor en reptiles. ¿Alguna queja sobre estos fármacos? ¿Qué fármacos tenemos? Morfina, tramadol, buprenorfina y butorfanol. Butorfanol, analgésico. Esto es bibliografía antigua. ¿Vale? Entonces, súper importante, butorfanol, analgesia, 0. ¿Vale? Y nos encontramos muchos artículos de hace años en el que el analgésico que ponen para la cirugía es butorfanol. Ya no. La buprenorfina, en la gran mayoría de especies, tampoco genera analgesia suficiente. Sí que hay algunos casos concretos, algunas especies en concreto, pero de forma general, la buprenorfina tampoco genera un buen poder analgésico. Morfina y tramadol son los que funcionan mejor. Y sí que nos toca extrapolar de unas especies a otras porque no tenemos estudios en todas las especies, ¿vale? Pero al final la morfina es lo que funciona mejor y a mí me gusta también el tramadol y suelo usar más tramadol. ¿Vale? Pero buprex y butorfanol intentamos no utilizarlos. Butorfanol, hay un estudio en Pantherophis guttatus, en la serpiente del maíz, que nos dicen que sí que después, durante la cirugía el animal no presenta ningún reflejo y demás, pero claro, ningún reflejo no es que te aumente la frecuencia cardíaca ni la presión arterial por dolor, porque no se controlan otras variables. Entonces, son artículos cogidos con pinzas, ¿vale? Y por los pelos, entonces intentamos no usar estos dos. Y luego, en cuanto a AINES, podemos usar meloxicam a 0,1 a 0,2 miligramos kilo cada 12 o 24 horas según la especie. En traquemis, en tortugas de Florida, hace unos años se usaba cada 24 horas. Ahora, los nuevos estudios de hace 3-4 años que salieron, se utiliza cada 12. ¿Vale? Entonces, y lo que os decía, hay que extrapolar muchas veces de una especie a otra, pero es que no tenemos más remedio porque no tenemos más estudios de farmacocinética, farmacodinámica, o sea que os invito a que cojáis especies que no estén descritas y os pongáis a hacer estudios. Y una de las cosas y uno de los procedimientos que nos suele salvar la vida a muchas tortugas y a muchos reptiles en general son las sondas de los tubos de esofagostomía. Por eso simplemente os hago un pequeño así resumen de la colocación de las sondas, porque al final en cualquier animal que esté anoréxico, después de una cirugía, cuando tenéis estomatitis severas, fracturas de mandíbula, animales con enfermedad metabólica ósea que no van a comer durante muchos meses hasta que esa mandíbula esté mineralizada, necesitaremos poner una sonda, o en animales, tortugas anoréxicas que son muy grandes y que no vas a poder exteriorizar la cabeza para sondarle cada semana papilla o medicación. Pues colocamos sonda. Fórmulas para poder calcular el gasto metabólico estándar y los requerimientos energéticos de mantenimiento, ¿vale? Las tenéis en los libros, en el momento que hay que calcular se consultan y ya está, ¿vale? Los factores dependen de si es una anorexia prolongada, si el reptil está inactivo físicamente o si tenemos algún traumatismo o sepsis, ¿vale? Esto
son fórmulas y están ahí para usarlas. Marcas que podemos usar así, no voy a hacer propaganda de nadie, pero bueno, básicamente son las que hay en el mercado, no hay muchas más. ¿Vale? Tenéis los Critical, que es de Oxbow. El carnívoro ya no está en el mercado por compuestos derivados de productos animales, igual que el Convalescence, que se usaba de Royal Canin también, que se usaba en perros gatos para las sondas de esofagostomía, tampoco está ya en el mercado por lo mismo. Entonces, lo único que nos queda en el mercado es el Emerate en carnívoros, ¿vale? Tenéis de herbívoros, tenéis de omnívoros, de piscívoros, tenéis de todo, pero os invito a que consultéis la composición, igual que la que tenía el Convalescence, ¿vale? La composición en proteína es proteína de soja para carnívoros. ¿Vale? Entonces, bueno, nos queda mucho por mejorar en composiciones de papillas. ¿Cómo colocamos la sonda? Medimos más o menos en el lado izquierdo, donde está la proyección de estómago, hasta la zona del cuello, ¿vale? Que básicamente es la base del cuello, que es la distancia que vamos a tener que introducir de la sonda. Lo veréis ahora en las siguientes imágenes, hay algún vídeo también, para que lo tengáis más claro. Marcamos más o menos la longitud del cuello hasta estómago, ¿vale? Así ya lo tenemos con un marcador. Introducimos, podemos usar una pinza de cocodrilo, un mosquito curvo, porque al final lo que vamos a tener que hacer es introducir mosquito y una vez lo tengamos en el cuello, hacer presión para desplazar la yugular, porque si no la vamos a seccionar. ¿Vale? Entonces hay que desplazar el cuello, ¿vale? la piel del cuello con el mosquito curvo y así la yugular se desplaza. ¿Vale? Y en esa zona donde tenemos la punta del mosquito o la punta de las pinzas de cocodrilo es donde hacemos la pequeña incisión para poder sacar la pinza. Una vez sacada la pinza, ya cogemos la sonda, sacamos por la boca, hacemos un bucle y volvemos a entrar. ¿Vale? Esto es la misma técnica que en un gato, por ejemplo. Y una vez ya tenemos, ahí ya la estamos fijando, todavía no la hemos vuelto a introducir en la boca, ahí ya hacemos el bucle, vamos introduciendo hacia adentro y con las mismas pinzas de cocodrilo podemos coger el bucle y acabar de introducirlo ya prácticamente hasta estómago. Ahora os pasaré un vídeo. ¿Vale? Comprobamos que no hayan hemorragias, a veces si cogemos algún vaso sí que es muy espectacular porque parece que hayas cogido la yugular y no, es un vaso sanguíneo que te toca hacer presión durante 5 minutos para que no sangre. Los fijamos normalmente con esparadrapo, hacemos como unas alitas y que por en medio pase la sonda y en cada alita del esparadrapo ponemos un par de puntos a la piel. Es la forma de fijarlo más fácil y como el animal va a estar más cómodo. Y luego la sonda ya la colocamos, podemos pegarla al caparazón con un esparadrapo, con cualquier cinta adhesiva, para que con las extremidades no se lo intente quitar. Vale, esto es lo mismo, ¿vale? Con otras especies, sondas más gruesas. ¿Vale? Fijamos lo que os decía con el esparadrapo y los puntos de fijación y ya tenemos la sonda colocada. Más inventos, el tapón es un tapón de aguja. ¿Vale? Hay que usar inventos cuando no se tienen otras cosas. Y esto creo que es el vídeo. No sé por qué no. Menos de 5 minutos de procedimiento y es lo que nos va a solucionar la vida de muchas tortugas y de muchos reptiles. Desinfectamos con clorhexidina. Mosquito curvo, presionamos un poquito el cuello. Vale, ahí está. Ahí el plano no es el bueno. Ahí ya vemos dónde está el mosquito. Ya tenemos el mosquito fuera. ¿Vale? Lo esterilizamos un poquito simplemente para poder hacer un poquito de juego para coger la sonda. Y el animal está inducido únicamente con alfaxán y con butorfanol, no es broma. Está con tramadol y alfaxán.
¿Vale? Ahora ya vamos introduciendo hacia estómago. Y con el mismo mosquito a veces podemos acabar de introducir. Muchas veces no es necesario, ¿eh? Estiramos un poquitín la sonda para que acabe de salir, pero yo normalmente sí que cojo el mosquito, cojo la sonda y la acabo ya de introducir hacia adentro. Y luego ya estiramos un poquito para acabar de quitar el bucle que queda, el pequeño bucle que queda dentro. Y ahí ya lo tenemos todo ya introducido. Y ya es para drapito y lo fijamos con puntos. Me imagino que hay también riesgo que se te vaya la tráquea, ¿no? No, porque pregunta a la compañera que si hay riesgo que se vaya la tráquea. No, porque la glotis está justo en la base de la lengua. ¿Vale? Entonces no hay ningún riesgo, ahí no puede ir a otro sitio. ¿Vale? Lo único que hay riesgo es que se generen bucles. ¿Vale? Muchas veces hay que hacer radiografía para ver que esté bien posicionado y ves que hay un bucle en el cuello que hay que intentarlo solucionar. ¿Vale? Aquí sí que lo vemos bien, es de noche, en su hábitat y en su pleno apogeo, ahí ya no está oculto, ¿vale? Y es la misma especie, ¿vale? Es un gecko de cola de hoja. ¿Alguna pregunta sobre urgencias o sobre lo que queráis? En la parte que hablábamos de los fluidos de mantenimiento. En fluidos de mantenimiento, sí. ¿Siempre colocas glucosa? ¿Siempre colocamos glucosa? Sí. ¿Puedes solo usar, por ejemplo, lactato? No, es por osmolaridad. Porque como al final los fluidos los escogemos en base a la osmolaridad de cada especie. ¿Vale? Entonces, es lo que nos va a dar un fluido que sea más... O sea, que sea isotónico al final respecto al plasma. ¿Vale? Y es la forma de poder alcanzar esa osmolaridad que sea similar al plasma. Y ya te digo, es un genérico. ¿Vale? Así como según la especie puede variar un poco, pero al final de forma genérica en fluidos, ya os digo, hay que avanzar muchísimo. Ya nos toca avanzar en otras especies y en otros grupos, en reptiles más todavía. Pero de forma general es esto, Ringer lactato con 5 de glucosa al 5, mitad y mitad de cada uno, y esto es lo que usamos normalmente como mantenimiento. Quería saber el umbral del dolor de los quelonios y de los... ¿Es alto? El umbral del dolor de los quelonios. Normalmente se puede valorar, por ejemplo, cuando estamos induciendo un animal, se puede valorar con reflejos de punción con una aguja y de retracción de lo que es la extremidad. ¿Vale? En general, el umbral del dolor de un reptil es prácticamente igual que en cualquier otro. Otra cosa es la manifestación de ese umbral del dolor, ¿vale? Porque al final tú puedes estar haciendo una cirugía sin analgesia, solo habiendo inducido con Alfaxan y intubado con ISO, y tienes un animal anestesiado, pero tiene dolor, porque vas a tener la frecuencia cardíaca que ha empezado a subir, la presión arterial que empieza a subir. Entonces, ahí son factores que hay que controlar. Y esto es lo que te va a ayudar más a realmente controlar cuál es ese umbral es el umbral que tiene cada especie al final. Entonces, la mejor forma de poder ajustarnos a cada uno es controlando estas constantes al final. Pero sí que tienen la fama los reptiles en general y las tortugas también de que son bastante duros, de que son bastante fuertes. Pero al final los reptiles tienen receptores del dolor, sí que son un poco distintos que en mamíferos, pero tienen dolor igual y el dolor hay que tratarlo. Que esto muchas veces y desde hace muchos años hay muchos veterinarios que se le olvida. No pasa nada, vamos a hacer esto. Y la analgesia, ¿dónde está? Hay que poner analgesia también. Para el tema de las transfusiones sanguíneas, ¿hay un mínimo de hematocrito que... Para el tema de... transfusiones sanguíneas. Para el tema de transfusiones sanguíneas, si hay un mínimo de hematocrito... Para hacerlo, o sea, ¿cuándo digo sí es apto para una transfusión? Las transfusiones sanguíneas las decidimos hacer según la especie. Porque, por ejemplo, el hematocrito de una tortuga mediterránea, de una Testudo hermanni, me lo invento, es ajustado, pero me lo invento. Puede ir desde un 15% a un 28%. ¿Vale? Es un margen muy amplio, que con un 14% en un perro ya haces muchas veces transfusión. ¿Vale? Entonces,
Sí que es verdad que intentamos, por ejemplo, en especies como esta, en Testudermani, si bajamos, tiene que bajar casi un 50%, 30-40% del hematocrito. Cuando ya estemos alrededor de un 6 o un 7% de hematocrito, ahí sí que decides hacer transfusión. Pero lo importante es, que no lo tenemos nunca, es poder ver cuál es el valor inicial que teníamos de hematocrito, porque dentro de la misma especie puedes tener animales que estén a 28 de hematocrito y estén a 14 y muriéndose, y animales que vivan a 14 de hematocrito de forma normal y es su estado fisiológico normal porque entra dentro del rango, y estén a 12 de hematocrito y es una anemia súper leve para ellos. Entonces, es valorable, cada caso es diferente, por eso es difícil cuando poder valorar. Obviamente, si tienes un animal a un 5% de hematocrito, sea cual sea la especie, hay que transfundir sí o sí y ver cuál es la causa de esa anemia, porque si es un animal que tiene una insuficiencia renal crónica y lleva viviendo con esa anemia durante 6 meses, pues tampoco es tan urgente hacer una transfusión, y no sé si tiene mucho sentido tampoco hacer una transfusión en ese caso, pero si es un sangrado activo que al final requiere entrar a cirugía, pues sí, tendrás que hacer una transfusión antes y alargarla incluso hasta cuando estés intraquirúrgicamente. ¿Vale? Pero depende mucho, es muy difícil porque depende mucho de cada especie. ¿Vale? Y sobre todo por esto, porque los hematocritos son muy variables y el rango de nivel de hematocrito en una misma especie incluso es muy variable. ¿Vale? No sé si te he contestado la pregunta, más o menos, pero es que es muy difícil poder valorarlo. Pero como norma general, 30-40% de pérdida de hematocrito, desde un hematocrito normal, sería lo indicado, para empezar a pensar ya en hacer transfusiones. ¿Se pueden utilizar como fármacos, como nebulizaciones en las...? Sí. Cuando pregunta al compañero si se pueden utilizar fármacos nebulizados. Se pueden usar y se usan normalmente. No os los he comentado, pero sí, se puede. Si llega una urgencia, ¿se esperan hasta que llegue a la temperatura óptima o se pueden poner desde el inicio? Pregunta al compañero si cuando llega una urgencia los fármacos se ponen cuando ya estamos a una temperatura óptima o si se ponen desde el principio. Normalmente, primero intentamos subir temperatura. Muchas veces incluso es el rato de estar hablando con el cuidador, porque al final cuando entramos directamente animales a UCI, estamos a lo mejor 5 o 10 minutos que ya los estamos colocando, acondicionando con oxígeno, con calor, y a lo mejor después hablas con el cuidador y estás 3/4 de hora hablando con él, mientras poquito a poco va subiendo temperatura. Ahí ya te permite empezar a poner fármacos, pero inicialmente no empezamos directamente con fármacos. Primero hacemos poco a poco calor, oxígeno, luego sí empezamos con fluidos, cuando ya el animal está un poquitín ya en incubadora subiendo temperatura, y a partir de ahí ya decidimos el plan farmacológico. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo no me doy cuenta que hay muerte cerebral cuando llega el animal y hago el protocolo de emergencia y en unas horas no reacciona. ¿Cómo te das cuenta si hay muerte cerebral? Claro. Es un poco complicado. Sí. Es muy difícil poderlo valorar sin un encefalograma. Es muy complicado. ¿Vale? Pero sí que es verdad que si es un animal que está completamente responsivo, si vas controlando frecuencia cardíaca desde que llega el animal, has instaurado el tratamiento y están pasando los minutos o las horas y ese corazón va parándose poco a poco, la frecuencia cardíaca va bajando, es un animal que ya no lo vas a poder recuperar. Y obviamente, cosa fácil que se puede valorar, hay animales que el corazón sigue latiendo y están en rigor mortis. ¿Vale? Entonces, ahí ya no vas a tener dudas. Incluso en eutanasias, algo que se suele hacer y que está aceptado es, una vez has eutanasiado el animal, se hace una sección de médula para asegurar que la muerte cerebral sea la que toca. ¿Vale? Porque al final no puedes asegurarte al 100% de que aunque ese corazón siga latiendo, el animal esté en muerte cerebral. ¿Vale? Pero es complicado valorarlo. Incluso hay gente pues, que una vez ya el animal se ha eutanasiado, aunque siga latiendo, que esto se puede hacer y está aceptado también, se pone en congelador.
¿vale? Porque el animal ya está anestesiado, está con sobredosis de pentobarbital y lo único que falta es esto, es que el corazón se pare, pero para acelerar este proceso se utiliza el frío no como eutanásico, que esto se hacía antiguamente y esto ya no está aceptado, de meter al animal directamente en congelador, ¿vale? Pero sí como ayuda, una vez ya lo has eutanasiado, a que el corazón ya se pare y a que ya entremos en muerte cerebral. Esto sí que está aceptado y aparece en los libros y en artículos, ¿vale? Pero lo que ya no está aceptado es sí, reptil, vamos a eutanasiarlo. Toma, lo meto en el congelador. No. ¿Cómo manejan esta parte de un dueño lleva a su animal y le sacan un presupuesto de pruebas y todo esto con un muy mal pronóstico y no lo quiere aceptar y dice me lo llevo y que se muera en mi casa? Vale. Pregunta al compañero que cómo manejamos las situaciones en que el cuidador, el cliente, no puede acceder a presupuestos de elevado valor económico o no quiere hacer nada en cuanto a pruebas y demás, si decide llevárselo a casa. Tenemos dos opciones. Una, plantearle la situación del animal y decirle, mira, tu animal está en este estado, es un animal que puede fallecer en cualquier momento. Entonces, si no quiere hacer nada, tenemos dos opciones, siempre que la eutanasia esté justificada, que es planteársela, ¿vale? Si no vamos a hacer nada antes de llevarte a un animal que está en un estado agónico, pues obviamente la eutanasia está justificada. Y la otra opción, que esto puede pasar, que es que el propietario quiera llevárselo sí o sí, puedes plantear hacer tratamientos sintomáticos, ambulatorios, pero explicándole que el éxito que vamos a tener probablemente es ninguno, ¿vale? Pero al final es el que escoge. Nosotros estamos para plantear clínicamente qué es lo que se debe hacer, pero no podemos obligar a hacer a nadie nada. Entonces se les plantea, hay que hacer estas pruebas. Siempre se puede minimizar los costes de un presupuesto y al final lo que intentamos es, esto es lo que hay que hacer, analítica, radiografía, hospitalización de 24 horas, la visita, ¿vale? Esto es lo que hay que hacer idealmente. A partir de ahí hay gente que, bueno, pues reducimos un poco el coste. ¿Qué nos va a dar más información? ¿Una radiografía? Pues mira, lo ideal sería que se quedara ingresado para intentar estabilizarlo, que es lo más urgente. Al final, es lo que os decía antes, me da igual tener una analítica que me dice que tengo una insuficiencia hepática o una lipidosis hepática o lo que sea, cuando el animal va a estar muerto al día siguiente, porque no lo consigo estabilizar. Entonces, primero invierte en hospitalización, en intentar sacarlo de ese estado de shock y a partir de ahí, si el cliente quiere, pues, y si puede acceder a ello, pues podemos hacer algunas pruebas. Y hay que escoger a veces las pruebas que nos dan más información y que para el cliente son menos costosas. ¿Vale? A veces, pues si sospechas de una distocia, pues en lugar de una analítica harás una radiografía y le puedas decir, mira, tenemos una distocia, por eso el animal ha entrado en shock, porque tenemos una tortuga que lleva 3 meses intentando poner huevos y los huevos están ahí dentro. Lo que no te voy a poder dar información es si esos huevos han generado una celomitis y el animal está séptico, porque no tengo analíticas. Entonces, todo esto hay que explicárselo, pero es ajustarse un poco a cada animal y a cada propietario al final. Y muchas veces pues, nos encontramos situaciones así. Y hay veces pues, que no quiere hacer nada, que el cliente viene a las 4 de la mañana con su reptil y se piensa que, no sé, que vas a tener una bola de cristal y se lo lleva tal cual ha venido. ¿Vale? Pero son situaciones que pueden pasar. Vale, pues acabamos esta charla aquí. Hay descanso.